Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión de proyectos de inversión. Le damos la más cordial bienvenida a esta Secretaría de Desarrollo Económico al maestro Esteban Salinas. Esteban, muchísimas gracias por estar en la Academia de Michoacán. Bienvenidos a esta sesión y te dejamos el informe. Gracias, muy amable. Como comentaba la licenciada, pues vamos a continuar con la plática que iniciamos el día de ayer, en la sesión pasada, que abordamos algunos aspectos relacionados con el origen del proyecto de inversión, sus antecedentes, dónde se ubica en el sistema económico. Vimos la parte de relacionado con la oferta, con la demanda, perdón. El día de hoy vamos a abordar el tema en aspectos muy generales relacionados con la oferta y en particular también con algunos aspectos relacionados con el aspecto físico y la parte técnica, ¿no? Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de la oferta relacionada con dos aspectos fundamentales, que es la capacidad instalada y la capacidad utilizada, ¿no? Esto tiene mucha importancia porque en realidad se determina justamente lo que se necesita, se adapta al espacio para poder satisfacer la demanda que se tiene en el mercado y de manera que podamos utilizar el 100% del espacio físico que vamos a instalar al negocio, porque sí es importante tener el espacio bien determinado, porque normalmente sucede también que siempre se adapta a un espacio muy amplio y al final se termina ocupando el 50 o 60%, ¿no?, del espacio. Y al final todo esto implica pago de renta, pago de compra de equipamiento para poder adaptar el 100% de la instalación y pues no se ocupa. Factores que afectan a la oferta. Los factores que afectan a la oferta son las siguientes: localización geográfica, prácticas de comercialización, márgenes de utilidad de actuales productores, crecimiento de la oferta, aspectos cualitativos de crecimiento. Son algunos de los aspectos muy generales que sí llegan a afectar a la oferta en el sentido de la ubicación estratégica del negocio, que lo que estábamos comentando ayer, que sí es importante determinar exactamente en dónde vamos a establecer el negocio y en función de eso poder adaptar la instalación y el equipamiento de nuestro negocio, ¿no? Factores que, estos son algunos de los otros elementos también que afectan a la oferta: fenómenos climatológicos, cambios económicos y modificaciones institucionales. Estos tres elementos en general quedan fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, una nevada en una zona donde se produce cebolla, por ejemplo, o en la zona de Tabasco, que normalmente se inunda, son fenómenos meteorológicos que finalmente vienen fuera de nuestro alcance, pero sí llega a impactar a la capacidad de producción. Y también en términos generales o en el corto plazo, también afecta la demanda. Cambios económicos también, se da esto con los modelos económicos, se aplica de una administración a otra, en los tres niveles de gobierno, se traen estrategias diferentes con la intención de poder mejorar y detonar el desarrollo económico. Entonces, esto también sí es importante poderla considerar para que podamos estar acorde y alineado también y corresponder con las políticas públicas que se establecen. Modificaciones institucionales. Esto tiene que ver con los lineamientos y reglamentos que se establecen en los esquemas de gobierno para poder, por ejemplo, tramitar una licencia de funcionamiento, los requerimientos que pide, por ejemplo, Semarnat, para algunos casos de farmacias o algunos otros negocios, ¿no? Entonces hay que estar también informados de cuáles son las modificaciones o cambios que establece la nueva administración para poder corresponder y cumplir con todos los lineamientos que se establece en el campo de los negocios. Oferta externa, este es un elemento también que realmente viene a impactar en términos macroeconómicos, porque en realidad en términos locales esto es una cantidad mínima de afectación, pero sí en términos macroeconómicos. Por ejemplo, hubo una etapa en la que el país, en lugar de producir, pues prefirió comprar producto del extranjero, importar el maíz, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque pues sale más barato comprarlo por fuera que producirlo aquí. Entonces, esa es la lógica de una importación. Entonces, justamente eso es lo que se hace también en los diferentes productos. Por ejemplo, en esta etapa que vivimos previo al COVID,
se hizo justamente eso también, ¿no? Se prefirió comprar medicamentos con otros proveedores extranjeros porque producirlo quizá llevaba más tiempo y también generaba un mayor costo, ¿no? Entonces, esto es uno de los elementos que inciden para la toma de decisión de poder importar productos del extranjero. ¿Qué elementos vamos a tomar en cuenta para poder proyectar nuestra oferta? Ya decíamos que tenemos claro la capacidad instalada, la capacidad utilizada, y ahora vamos a ver cuáles son algunos de los elementos que se requieren para poder proyectar cuánto vamos a llegar a vender en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y en función de eso, pues sí, por eso se proyecta, se prevé todo en el desarrollo de un proyecto de inversión. El primero es datos pasados, el histórico, es decir, el antecedente que se tiene de la oferta del producto en la zona en donde nos vamos a establecer. La siguiente es analizar las perspectivas, es decir, cuál es la tendencia de mercado en el momento en que estamos desarrollando la propuesta de negocio. Facilidades o restricciones, es decir, cuáles son las facilidades que se tienen por parte ya sea del sistema de gobierno, las políticas que se implementan, o por el otro lado en cuanto a la facilidad para poder integrarse en el sector en el que nos vamos a establecer. Posibles inversionistas, es decir, si hay personas interesadas en invertir en el negocio en la zona, o ver qué tipo de negocios se van a establecer dentro de una zona económica en el que nosotros tenemos interés también en establecernos. Esto también sí es importante cuidarlo. Les comentaba, no podemos profundizar mucho por los tiempos. Me interesa que podamos abarcar muy general todos los aspectos para que en la última sesión podamos ver cada uno de los apartados del formato de proyecto de inversión. La siguiente es oferta competitiva o de mercado libre. Los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que son la cantidad de productores del mismo artículo, es decir, el sistema económico está dividido en sectores. Por ejemplo, está el sector farmacéutico, la industria automotriz, está la parte de la industria restaurantera y demás. Entonces, depende o en función de qué productos vamos a producir, es como también debemos de estudiar o conocer cuál es la tendencia del mercado, ¿no? O el sector, es decir, si va en crecimiento, está estancado o se están trasladando a otra zona geográfica, ¿no? Entonces, todos estos elementos sí es importante tenerlo en cuenta para que podamos reducir o minimizar el riesgo al momento de establecernos en una zona económica. Algunos errores más comunes de las empresas para poder determinar precio, esto en el sentido de que ya hemos pasado toda la parte física del establecimiento, de la ubicación del local o del negocio. Ahora vamos a determinar el precio al que vamos a vender el producto. Estos son algunos de los elementos, no significa que sea limitativo. Existen muchos otros elementos que hay que considerar. La primera es precio, está demasiado orientado al costo, ¿no? Y creo que este es uno de los elementos que también nos vamos siempre, en términos generales, aterrizar en la determinación de un precio, nos vamos con el costo, ¿no? ¿Cuánto te costó el insumo? Y al costo del insumo, si es un producto que tiene que sufrir una transformación, obtienes un producto terminado y al final determinas un precio de venta, pero solamente te enfocas al factor de la compra de los insumos, no consideras elementos adicionales. No toma en cuenta intensidad de demanda ni psicología del cliente, el precio no se revisa con frecuencia para capitalizarlas y el precio se fija independientemente del resto de la mercadotecnia, ¿no? Entonces, es decir, ignoramos todos los otros elementos y solamente nos enfocamos en el costo, cuando en realidad sí hay que sumar también las horas que nos llevamos al producir, sí hay que sumar también el costo que nos implica los costos fijos, la luz, el agua, por ejemplo. También hay que sumar ahí el costo de mano de obra del personal que tengamos a nuestro cargo en el negocio. Entonces, todos estos elementos son los que suma y hace un costo total, que es el que vamos a utilizar para poder determinar el precio final, ¿no?, del producto. Algunos de los factores generales que se considera para poder determinar un precio al público debe estar orientado a la demanda, orientado a la competencia y orientado a los costos, ¿no? Entonces, estos tres factores son los que hay que considerar también en relación con nuestra competencia. Sí es importante también considerarlo. Comercialización del producto, actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor en los beneficios del tiempo y lugar. Esto es también para poder reducir la distancia entre el cliente final y hacerle llegar nuestro producto a nuestros clientes. Una vez teniendo esto, en este momento la gerencia de inversionistas cuenta con suficiente información para tomar una decisión final respecto al lanzamiento del nuevo producto o la forma adecuada para comercializar su producción, ¿no? Decisiones que involucran
esta toma de decisión, es decir, cuándo es el mejor momento de lanzamiento, dónde, lugares o regiones de lanzamiento, a quién fijar el blanco de lanzamiento, es decir, exactamente en dónde lo vamos a anunciar, y estrategias adecuadas de lanzamiento, ¿no? Entonces, esta parte también va muy relacionada con las estrategias que se va a implementar para poder hacer llegar la información a nuestros clientes potenciales. Y en un apartado del desarrollo del proyecto lo vamos a ver también en la última sesión, en el que tenemos que desarrollar toda esta parte y antes pues hay que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, para poder delimitar exactamente qué es lo que vamos a hacer. Aquí vienen algunas decisiones críticas. Por ejemplo, la primera dice canales escogidos para productos de la compañía. Otra decisión de mercadotecnia, por ejemplo, la decisión de precios de la compañía depende de si ésta busca unos cuantos distribuidores o franquicia o realiza distribución masiva, ¿no? Esto también se determina porque en el momento que se diseña el proyecto de inversión, estamos pensando de qué tamaño va a ser nuestro negocio, si va a ser pequeño, mediano o va a ser un negocio grande, si vamos a satisfacer la demanda local, la demanda regional o la demanda de todo un sector económico del país. Entonces, en función de eso también se determina y se decide qué tamaño va a ser la capacidad instalada y de qué tamaño va a ser la capacidad utilizada, ¿no? En segunda, involucran a la firma en compromisos relativamente largos con otras compañías. Ejemplo, la firma de contrato con distribuidores de franquicia para que vendan nuestros productos. No será fácil reemplazarlos con canales o propiedad de la empresa. Es decir, cuando normalmente las demandas nos rebasan, lo que hacemos es subcontratar servicios o generar otra área también dentro de nuestro negocio que se encargue de la distribución de todos los productos, ¿no? Y de esta manera podemos también ampliar nuestra capacidad de demanda y de oferta también en el mercado. Entonces, esto es importante y esto se hace también cuando un negocio que pensó en un determinado tamaño de instalación y resulta que pues le está yendo muy bien y la demanda es mayor, entonces lo que hace pues es subcontratar servicios o crear un área adicional, ¿no? No necesariamente quizá en el espacio físico que se creó, sino puede subcontratar o algún otro espacio adicional con la intención de no quedarle mal a los clientes y satisfacer toda la demanda que se tiene. Sí. Esteban, yo ahí tengo una duda. Sí. Cuando se realiza una subcontratación, ¿cómo es el tema del costo? O sea, ¿tú te preocupas únicamente por los costos de la parte que a ti te toca y él se debe de preocupar de sus costos? ¿O cómo es como llevan la administración entre los dos? ¿O cómo es esa relación? No la comprendo completa. Sí, por ejemplo, si yo tengo una panadería y tengo mucha demanda y mi capacidad de respuesta está rebasada, entonces lo que hago, por ejemplo, es ya sea contratar personal dentro de la estructura de mi negocio para poder ampliar la capacidad de distribución del producto y satisfacer toda la demanda. Esa es una. Entonces, cuando hago eso, pues todo el personal lo incluyo dentro de mi nómina y yo asumo el costo. Cuando subcontrato servicios, en el mismo caso, por ejemplo, yo puedo contratar una flotilla de personal que se encarga de distribuir productos, que no va a depender directamente de mi empresa, de mi negocio, no va a estar en mi nómina. Yo le voy a pagar una comisión para poder satisfacer la demanda que tengo a través de ellos. Entonces, es un esquema también en donde se incluye. Sí se puede, sí se puede considerar también bajo un esquema de comisión. La otra es donde puedes incrementar un precio a tu producto final y tú asumes el costo. Esa es otra. Y o normalmente también acudes con un tercero y el tercero te dice, no, pues yo te cobro tanto por distribuir tu producto. Entonces ya asumes el costo. Exactamente, entonces tienes que recuperar el costo que le vas a pagar a ese tercero. Y lo que sucede es que sí sufre cambios tu precio final del producto para poder recuperar ese costo que le estás pagando a un tercero que te está ayudando a distribuir todo tu producto, ¿no? Y satisfacer tu demanda. Entonces, eso lo más rentable es que lo más rentable es que exactamente lo más rentable es que contrates personal dentro de tu estructura operativa, porque cuando tienes personal dentro de tu estructura operativa,
tienes la capacidad de poder hacer más cosas, no solamente de poder distribuir, por ejemplo, el producto, sino los incluyes desde el proceso de producción hasta proceso de entrega, ¿no? Entonces, aprovechas y maximizas la capacidad de tu personal y no solamente para una sola actividad. Entonces, sí se recomienda mucho, quizá ampliar tu capacidad de personal que tienes, pero finalmente te permite también ampliar la capacidad de respuesta en el mercado, ¿no? Entonces esto es muy importante y por eso es interesante la pregunta en ese sentido. El canal de distribución, tenemos diferentes esquemas de canal de distribución. Está el esquema de pago, el esquema de información, el esquema físico y de promoción, que cada uno también tiene sus propias especificaciones que nos permite a nosotros también ampliar nuestra capacidad de respuesta en el mercado. Lo que comentábamos hace rato también, se puede utilizar intermediarios, en este caso se contrata, se subcontrata o en un caso particular podemos nosotros incluir a nuestra plantilla de personal, más personal para poder satisfacer la demanda y de esa manera también, como le comentaba hace rato, no necesariamente vamos a satisfacer una sola demanda, sino podemos también cubrir otras necesidades dentro del negocio. Entonces, esto también sí vale mucho la pena, por eso se recomienda hacer este tipo de estrategias y diseñarlo, y esto es lo que permite también reducir el riesgo, porque finalmente si llegamos, invertimos y nos vamos topando con este tipo de cuestiones, resolverlo sobre la marcha sí va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, lo que permite el desarrollo de un proyecto antes de invertir un peso es reducir el riesgo, es una de las características. Y se hace desde el principio. Para enfrentar el desafío de costos crecientes, mayoristas se ha recurrido, por ejemplo, a manejo de materiales, a facturación, a embarque. Estos son 3 elementos también muy interesantes que se deriva de toda esta toma de decisiones para poder reducir costos, porque finalmente lo que estamos buscando con el desarrollo de un proyecto de inversión es la reducción de costos y la reducción de riesgos. Entonces, la idea es salir en el mercado con el menor riesgo posible, ¿no? Crecimiento de los sistemas de venta directa, venta por órdenes de correo electrónico, venta por medio de comunicación masiva, venta telefónica y venta en casa, ¿no? El denominado canvaseo. Entonces, en los últimos años, con este aprendizaje que nos dejó el COVID, una cantidad importante de negocios transitó al sistema de venta directa, al sistema de venta digital, ¿no? Entonces, y muchas empresas también que no lo hicieron, pues sí, se salen del mercado o se salieron del mercado y eso afecta económicamente a todo el sistema económico, genera un efecto multiplicador. Entonces, si un negocio cierra sus puertas, se quedan desempleados muchas personas no tienen ingreso, no consumen y por lo tanto se estanca el sistema de producción de un país, ¿no? Entonces, por eso es importante estos 4 elementos a considerar y es parte de lo que también comentamos en la sesión pasada, en el que si alguien no innova y no se actualiza en el mercado, es muy probable que pronto se salga del mercado, ¿no? Y no es porque alguien lo venga a sacar, sino simplemente los requerimientos de los clientes finales, pues sí, son más exigentes cada vez y buscan acortar la distancia entre el producto y la empresa. Además, por otro lado, se reduce el costo, ¿no? Entonces, en lugar de tener personal en nómina, entregando productos a los clientes directamente, pues se hace vía electrónica y es más rápido, es menos costoso. La distribución física comprende tareas de planeación, desde puntos de vista de origen, implantación de flujos físicos hasta puntos de consumo para satisfacer las necesidades de la demanda final. Aquí también se considera mucho una planta o un solo mercado, una planta o mercados múltiples, plantas múltiples, mercados múltiples. Aquí se decide también qué tipo de esquema es el que vamos a implementar en función de la capacidad que tenemos y también de la cantidad de inversión que estamos dispuestos a hacer al inicio del negocio, ¿no? Algunas estrategias de distribución física. Este es un esquema que prácticamente está pasando, se puede decir, de moda, porque estamos transitando a un sistema más digital de venta que nos permite reducir mucho el costo de los negocios y nos permite ser más competitivos también, que son venta de personal, promoción de ventas y publicidad. Pero finalmente pues estamos transitando a todos estos elementos que también se han utilizado. Muchos de los negocios utilizan esto, algunos no lo hacen.
que tiene que ver con el costo que genera el poder anunciarse en alguno de los medios, pero finalmente creo que esto también se está siendo superado por el tema de la venta digital, ¿no? Entonces, por eso es importante también en el momento que se diseña, se consideran todos los elementos o factores que nos va a permitir incrementar nuestra capacidad de respuesta y nuestra capacidad también de venta y cuál es el que nos resulta menos costoso, ¿no? La clasificación del mayorista, por ejemplo, también existen los intermediarios, los negocios o empresas que no necesariamente convierten un producto o un insumo en producto terminado, sino simplemente compran un producto ya terminado y lo comercializan o lo venden en otro mercado. Entonces se clasifican en diferentes áreas, área geográfica, infraestructura disponible, por variedad de productos que manejan y consumidores a quienes sirven, ¿no? Entonces tienen otro tipo de clientes, son clientes muy distintos a los clientes que nosotros atendemos como negocio pequeño directamente en el mercado. Y se dice también, o existen estudios también que nos demuestran que a veces la mayoría de los que son intermediarios pues son los que le suman un margen de utilidad mayor al que gana un productor que hace un producto terminado, no transforma materia prima en producto terminado. Y estos son algunos de las clasificaciones de atención que hacen los comercializadores, que se consideran como empresas transformadoras o empresas mayoristas. Entonces, que tienen mayor capacidad económica para poder circular en el mercado con productos o servicios a gran escala. Para la elección de los canales de distribución del productor debe de considerar cuál es el más efectivo, más seguro y el menos costoso. Y esto es importante porque también en el momento que se diseña podemos manipular diferentes escenarios y nos vamos a quedar con el mejor escenario, ¿no? Que corresponda a nuestras necesidades. Y esto es lo que nos va a permitir mantenernos en el mercado. Y antes de salir del mercado, pues también nos va a permitir reducir costos. Algunos de los factores a analizar, que son los hábitos de compra del consumidor, volúmenes de venta, alcances de la distribución, la estacionalidad de las ventas, es decir, muchas veces los productos se mantienen constantes, es decir, no se incrementa y tampoco se reduce. O lo que más sucede es que sí se llega a reducir, pero finalmente pues es un mercado que está muy definido, que no cambia el comportamiento del consumidor, entonces no vamos a poder aspirar a una venta mayor, ¿no? Entonces tenemos que movernos de la zona en la que estamos establecidos y eso también sí es importante considerarlo desde el diseño del proyecto de inversión. Está el precio, el tipo de mercado, capacidad del proyecto y estrategias del competidor, ¿no? Entonces siempre es recomendable conocer a nuestra competencia para ver qué es lo que ellos están haciendo y en función de eso poder trabajar o mantenernos en el mercado y de manera que pues no nos quedemos rezagados también en la operatividad y en la administración de nuestro negocio, ¿no? Los pronósticos de mercado y presupuestos de ventas mensuales y anuales, este es un control más interno de nuestro negocio. Tenemos que llevar un registro de todos los días de nuestras ventas, de nuestros gastos, que son los gastos fijos, pero también hay que sumarle ahí la mano de obra porque luego se nos olvida en sumar la mano de obra. Nosotros siempre sumamos los costos de los insumos, de la transformación del producto y al final pareciera que el trabajo que le implicamos ahí pues es gratis, ¿no? Exacto. Y no hay que salirnos siempre de la visión de negocio porque al final es con fines de lucro, tenemos que tener utilidades y si no tenemos utilidades entonces pues no tiene razón de ser y no es negocio, ¿no? Estaríamos cayendo en otro esquema de operatividad y entonces estaríamos haciendo labor social y no necesariamente una actividad productiva económicamente. Partes que conforman el estudio técnico, de aquí en adelante vamos a ver algunos elementos que hay que considerar para el aspecto del diseño de la estructura, de la infraestructura, del establecimiento en el que vamos a operar. Aquí vienen algunos elementos, de igual no es limitativo, algunos otros elementos habría que complementarlos ya de manera más específica. Es análisis y determinación óptima de localización del proyecto, es decir, hay que hacer un estudio socioeconómico de la zona en la que vamos a establecernos para poder ver si realmente vamos a tener éxito o no en esa zona, en esa región o en esa zona. Análisis y determinación óptima del tamaño del proyecto, es decir, en función de lo que nos resulte, como comentábamos ayer, de la demanda que vamos a tener del producto, vamos a diseñar la capacidad de nuestra instalación para establecernos ahí, de manera que podamos responder
satisfactoriamente a la demanda de ese producto, ¿no? Análisis de la disponibilidad, suministro y costo de insumos y servicios, es decir, si los insumos o la materia prima lo vamos a adquirir en el mercado local, lo vamos a adquirir a una distancia mayor a donde nos vamos a establecer y luego qué costo nos implica también esto, ¿no? Identificación del proceso, técnicas de producción y su óptimo manejo. Esto también es importante para poder determinar y reducir costos. Tenemos que tener claro cada uno de los procesos y cómo reducir más bien el proceso de diseño, de operatividad, de manera que no nos genere costos adicionales. Determinación de la figura jurídica y organización óptima para el proyecto. Si vamos a ser persona física, vamos a ser persona moral, y qué implica ser persona moral y el costo también que implica constituirnos como una persona moral, ¿no? Y si es persona física, pues normalmente se piensa que tenemos menos obligaciones, tenemos menos responsabilidades ante la Secretaría de Hacienda y con el mercado, pues no necesariamente es así, ¿no? Hay mitos alrededor de esto. Esto se valora también con especialistas y finalmente pues se hace recomendaciones como sugerencia para ver cuál es el mejor mecanismo para operar, pensando en el que seguramente te puede ir muy bien y que en el largo plazo vas a necesitar una figura jurídica más amplia de una persona física, ¿no? Entonces, eso se diseña desde el principio con el objetivo de crear antecedentes y de manera que si te quieres capitalizar o quieres solicitar algún financiamiento en un futuro, tengas la mayor facilidad y mayor apertura con instituciones de banca pública o intermediarios financieros también. En este sentido, Esteban, Sí. yo quisiera saber cuál es tu opinión de cuáles son los negocios que pudieran mantenerse como personas físicas y qué negocios pudiéramos o forzosamente están más enfocados a que se pongan como personas morales. Sí, en este caso existen diferentes modalidades. En la mayoría de los casos, el grueso de los negocios en México, el 98% de los negocios en México son MIPYMES. Significa que son micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que se clasifican de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, ¿no? Número de empleados. Y ese es el factor que utilizan para la clasificación de los negocios. De estos 98%, existe un porcentaje muy, muy alto, alrededor del 40%, que son negocios familiares. Entonces, los negocios familiares, normalmente lo que sucede es que, ya sea el padre de familia o la madre de familia, son los que deciden emprender un negocio y al final, pues, deciden ellos también utilizar sus datos personales para poder registrarse y solicitar su licencia de funcionamiento y todas las obligaciones legales que implica, ¿no? Entonces, normalmente no se analiza, no se revisa, se hace por inercia y por eso es que la mayoría de los negocios siempre son personas físicas. Cuando la originalidad del negocio surge en un esquema muy distinto en el que se juntan varias personas, ya sea profesionistas o no, o se asocian un grupo de personas, es cuando ya se cae en una persona moral. Entonces, la persona moral, pues es cuando te constituyes cuando más de una persona se constituye para crear un negocio, ¿no? O se integra para crear un negocio. Ya se cae en un esquema más interesante porque entonces ya se analizan las diferentes modalidades para poder constituirse como persona moral. Entonces, puede ser una sociedad anónima de capital variable, puede ser una sociedad anónima de capital fijo, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, si te dedicas a actividades del sector primario, sociedad de producción rural, o sea, existen varias modalidades en las que te puedes constituir y analizando cada una de estas modalidades se revisa tus características y en función de eso se empata y se te sugiere y se te recomienda bajo qué figura es más recomendable constituirse, ¿no? Pero parte normalmente de una inercia que no se revisa, no se analiza, normalmente es, vamos a poner un negocio, lo ponemos y ya cuando piden, ¿quién es el responsable del negocio? Pues eres tú o voy a ser yo y nada más, ¿no? Entonces, no existe una revisión, no existe un análisis, no existe una interpretación consensada, quizá con especialistas para poder emprender un negocio. Entonces, precisamente por eso
de ahí radica también la importancia de un proyecto de inversión, del diseño de un proyecto de inversión, porque se revisa todo eso previamente a la operatividad y al inicio de la administración de un negocio, ¿no? Pero sí, justamente el que seamos persona física o persona moral tiene sus ventajas, y surge justamente de ahí. Por definición, el tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año, ¿no? Muchas de las veces, como les comentaba, a veces tenemos una capacidad instalada mucho mayor que nos genera mayor costo y finalmente tenemos una demanda muy pequeña y un porcentaje muy grande de la capacidad que no estamos utilizando, ¿no? Que finalmente le invertimos, lo adaptamos y pues está estancado. Entonces es inversión que no vamos a recuperar, por lo menos en el corto plazo, a menos que nuestra demanda se mueva y se incremente, ¿no? Entonces ese es un aspecto que hay que cuidar mucho. Factores que condicionan el tamaño de la planta va a estar en función de la disponibilidad de insumos o suministros en cuanto a tecnología aplicable y alcanzable, en capital en cuanto al recurso que se dispone y cómo se trabajará, ¿no? Estos son algunos de los elementos. Finalmente se pueden sumar otros dependiendo del sector o de la actividad económica. La actividad primaria o el sector primario opera un poquito distinto a la actividad del sector secundario, que es bienes de industria de la transformación, y sobre todo al sector terciario, ¿no? Que es la prestación de servicios. Entonces, es muy distinto, sin embargo, también se consideran todos estos elementos, no porque sean diferentes sectores económicos, vamos a omitir alguno de los elementos. Entonces, mientras más información, mientras más elementos consideremos, va a quedar mejor perfeccionado nuestro proyecto y eso nos va a permitir a nosotros tomar una mejor decisión, ¿no? Y creo que esto es lo que finalmente vamos a buscar. Que no siempre se hace, lo que les comentaba, no estamos habituados a planear, mucho menos estamos habituados a consultar a los que conocen del tema para poder tomar una mejor decisión, ¿no? Entonces, o muchas de las veces consideramos que realmente sabemos o tenemos toda la información y resulta que se nos escapa por ahí un factor y eso nos viene a mover toda la planeación que tenemos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y caemos en lo mismo, en la capacidad instalada, la capacidad del sistema y la producción real, ¿no? Esto también es un dato importante porque el estudio de mercado nos va a permitir determinar cuánto pudiera ser nuestra demanda en el momento que estamos trabajando en nuestro diseño y si esta demanda realmente se va a lograr satisfacer o no. Porque puede ser que nos digan, no, pues vas a vender 100 productos, eso es lo que te arroja el estudio, pero finalmente tú no tienes la capacidad económica para poder instalar una infraestructura que te permita satisfacer ese 100 productos, ¿no? Quizá vas a satisfacer solamente el 50% del mercado, entonces tienes que adaptarte a tu capacidad de inversión en el momento, y más ahora con el avance que se tiene en cuanto a la utilización de los instrumentos para previamente también diseñar en tercera dimensión toda la estructura, la infraestructura de un negocio, ¿no? Entonces, esa parte también nos ayuda mucho y nos facilita para poder previamente diseñar el tamaño de la empresa y la capacidad que vamos a tener al momento que salimos al mercado. Estos son otros de los aspectos a considerar también, que la demanda condiciona el tamaño de la infraestructura del negocio, el proyecto viable con demanda alta o tamaño igual no atender más del 10% de la demanda, ¿no? Esto está en función les comentaba, la capacidad de económica o financiera que tenemos al momento de estar diseñando el proyecto, ¿no? Para ver en qué medida vamos a satisfacer la demanda, si lo vamos a hacer al 100%, al 50%, al 10% o al 20%, ¿no? Pero ya con un estudio previo nos va a permitir tomar esta decisión. Por eso comenzamos con hablar un poquito en términos generales de demanda, luego la oferta y luego ya la capacidad instalada, pero ya pasamos por todo ese proceso, ¿no? Es un proceso ordenado, es un proceso que tiene una secuencia y no se hace nada más porque queramos hacerlo de esa manera, ¿no? Y estos son otros de los aspectos, por ejemplo, el abasto de insumos y materia prima, es decir, si estamos dispuestos a producir un producto que seguramente hay que asegurarnos si vamos a encontrar toda la materia prima en el mercado, porque también si pensamos en un producto y no encontramos la materia prima disponible o nos va a costar mucho trabajo encontrar la materia prima, pues sí nos vamos a meter en un problema muy complicado, ¿no? Entonces tenemos que resolverlo antes. Importante la cantidad, calidad y precio del producto también, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un producto terminado de consumo diario, vamos a pensar igual con el ejemplo que traemos, por ejemplo, de una panadería.
existen diferentes marcas, diferentes calidad de insumos, entonces tenemos que definir también cuál es la calidad de insumo o la marca del producto que vamos a utilizar y siempre que sea el mismo, ¿no? Porque utilizar una marca distinta nos puede cambiar también el sabor o la textura del producto, entonces por eso es importante considerarlos desde el principio. Ser competitivo, para poder ser competitivo también se refiere justamente a eso, ¿no? Entonces, si consideras los aspectos anteriores, puede ser competitivo porque se puede competir en producto, en calidad y en servicio. Entonces, hay empresas que se especializan en uno de estos tres elementos para poder ser competitivos en el mercado, que acudimos al mercado y decimos, fui a comprar a tal negocio, sí es muy caro, pero la verdad me atendieron muy bien y me sentí muy a gusto. Pues esa empresa se está especializando en ser competitivo en servicio. Y luego también sucede que vamos a comprar un producto en algún mercado y nos damos cuenta de que el producto no es, que el servicio no es tan bueno, pero resulta que el producto es de buena calidad, nos gusta, satisface nuestros gustos, pues seguimos yendo, ¿no? Regresamos aunque el servicio pues esté mal, ¿no? Entonces, por eso también se hace este tipo de cuestiones, se define bien, no es porque sea casualidad, sino que las empresas tienen muy claro cuál es el factor en el que se van a especializar y ser competitivos en el mercado. En proveedores también, es decir, hay que identificar perfectamente quiénes son nuestros proveedores y que tengan también la capacidad de satisfacernos de los insumos que vamos a requerir en cualquier momento, porque luego sucede que agarramos un proveedor al principio y resulta que después cambia de giro o se dedican a otra cosa y pues finalmente dependemos de ellos, ¿no? Entonces nos genera un problema mucho mayor todavía si ya estamos aclientados y ellos son los que nos surten todos los insumos. Mercado extranjero, este es un tema cuando se trata ya a nivel macroeconómico en el que necesitas satisfacer una demanda mucho mayor, entonces ya acudes a la importación de productos. Ahí ya es un estudio de mercado muy distinto al que se hace a nivel local, entonces ya sondeas todo el mercado que existe, todos los lugares donde producen o donde te pueden vender ese insumo que te interesa. Igual se hace un estudio a nivel internacional y te arroja un resultado y en función de eso determinas desde qué país lo vas a traer, cuál es el costo, qué requisitos necesitas para cubrir para poder traer el producto desde fuera, ¿no? Y la tecnología, esto también es si lo vas a tecnificar o no. Aquí es un ejemplo claro, por ejemplo, toda la industria de abarrotes, la mayoría sigue utilizando su libreta para anotar sus ventas o sus productos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí este sector valdría mucho la pena que puedan sistematizar su actividad, pueden reducir costos, pueden optimizar el servicio y quizá pueden atender mejor a los clientes, ¿no? Sistematizando su sistema, pero creo que este también es un vacío que existe y valdría mucho la pena poder poner énfasis en este sector, ¿no? Esto en cuanto a los aspectos también relacionados con el tema de la capacidad instalada. En la operación de una empresa se exige una escala mínima de uso de tecnología, esto con la intención de que no genere mayor costo, ¿no? En la operatividad del negocio. El mal uso de tecnología también eleva costos que no justifica la inversión, es decir, porque me gusta una computadora, lo voy a comprar y lo voy a tener en el negocio, finalmente va a ser un dinero ahí estancado, ¿no? No va a ser una necesidad. Entonces solamente hay que responder a las necesidades que se tienen en el negocio. Relación, tamaño y tecnología, es decir, influye en la inversión y en los costos de producción. Esto también se resuelve en el momento que estamos diseñando la propuesta de negocio, ¿no? El proyecto de inversión, es decir, cuántas mesas, cuántas sillas, si voy a tecnificar el sistema de atención, voy a ocupar computadoras, voy a ocupar o rentar servicios adicionales y demás. Se resuelve desde el principio también, ¿no? Sí es importante. Dentro de ciertos límites de producción, en el equipo adecuado y la tecnología ideal, a mayor producción repercutirá en un menor costo de inversión por utilidad de capacidad instalada y mayor rendimiento. Es decir, al final lo que vamos a llegar aquí es reducir el costo por unidad de producción. Entonces, vamos a empezar a nivel macro utilizando o diseñando más bien la capacidad instalada, la capacidad utilizada, luego también considerar aquí nuestros proveedores, nuestros insumos, porque al final lo que vamos a hacer es determinar cuál es el costo total, cuál es el costo individual por producción y al final para poder determinar el precio de venta, ¿no? Entonces lo que buscamos es eso, reducir al mínimo el costo que vayamos a tener por unidad de producción.
Entonces, pero antes tenemos que hacer todo lo que hemos comentado para poder determinar un costo real, ¿no? Si no, vamos a tener mayor costo y eso nos va a repercutir en gastos hormiga que le llaman y que al final pues nos va a afectar en el margen de utilidad o de ganancia. Y esto último está relacionado con lo que comentábamos hace rato. Ya teniendo un estudio de mercado, de demanda, tenemos ya diseñado la capacidad instalada, la capacidad utilizada, el precio de venta, y entonces también vamos a definir si ya le pusimos precio a todo eso. Si no existen los recursos financieros suficientes para las inversiones óptimas, se tendrá que ajustar a un tamaño mínimo rentable. Si aún bajo esta perspectiva no existen medios económicos, pues se decide o se recomienda mejor no poner el negocio, ¿no? O no invertir, porque finalmente pues va a ser un fracaso y esto pues lo vamos a asumir nosotros, ¿no? Y ese recurso, si es recurso propio, seguramente o es parte de tu ahorro que hiciste de muchos años o pediste prestado, ¿no? Y en el peor de los casos, si lo pediste prestado y resulta que no funcionó, pues entonces te metes en un problema grave, ¿no? Entonces, por eso es importante la planeación. De ahí radica la utilidad de un proyecto de inversión, ¿no? Y aquí viene parte de eso, uso de recursos propios, que es mercado, amplia gama de opciones a elegir, la prudencia necesaria para la supervivencia, mezcla de recursos, destinos diferentes, independientemente de que sea recurso público o recurso privado, sí es importante tener claro porque finalmente lo que estás buscando pues es un ingreso adicional, ¿no? Para tu familia o para el sustento de algunas otras actividades relacionadas con tu familia, y si eso no se hace bien, finalmente te vas a meter en un problema que no vas a salir, ¿no? Otros de los aspectos a considerar en el diseño o el tamaño del negocio es el número de personal. Aquí también siempre hay que contratar al personal adecuado o el número de personal adecuado, el que realmente necesitas, para que no se convierta en un gasto adicional en tu nómina. Capacidad, las características de cada puesto, la función que va a tener cada quien, y si realmente van a aportar o nada más va a ser un auxiliar o un ayudante que al final lo puede hacer una sola persona, ¿no? La tecnología también es lo que estábamos comentando. Capacitar a los técnicos si es necesario para que puedan optimizar la capacidad que tienen dentro del negocio, porque muchas veces también se subutiliza la capacidad que se tiene, ¿no? Llega una persona que es muy experto o conoce mucho por ejemplo, de distribución, conoce la ciudad y lo pones en un área administrativa, seguramente el rendimiento no va a ser el mismo, ¿no? Entonces hay que colocar a las personas en las funciones adecuadas de manera que puedes maximizar el rendimiento de esta persona, ¿no? Y todo esto pues va a repercutir en los costos y finalmente en tu margen de utilidad. Esto también es en cuanto a la maquinaria y equipo, ¿no? Si se decide comprar un equipo nuevo, si se decide reemplazar un equipo, tienes que considerar estos aspectos, que es estudiar cálculos del tamaño óptimo, analizar la capacidad real de producción del equipo y expresado en unidades de producción por unidades de tiempo, ¿no? Esto sucede también cuando ya tienes un periodo de tiempo en el mercado y resulta que pues tu máquina ya no funciona muy bien, necesitas cambiarla. Lo que tienes que valorar es si lo vas a cambiar por una máquina con la misma capacidad de producción. Si tu demanda es mayor, se sugiere que compres una máquina con mayor capacidad de producción. Por ejemplo, en el caso de las tortillerías sucede eso, ¿no? Compras una máquina con capacidad de 80 kilos por hora, ¿no? Y resulta que pues tienes filas de personas formadas afuera de tu tortillería, se te descompone la máquina, vuelves a comprar una máquina de la misma capacidad, entonces se sugiere que compres uno quizá de 120 kilos por tortilla, de 150 kilos, de manera que te pueda permitir atender con mayor satisfacción a los clientes, respondes más rápido a la demanda y finalmente pues tienes más utilidades, ¿no? Que finalmente va a generar un costo, pero ese costo lo vas a recuperar de manera más rápida y esto es lo que se recomienda. Pero se hace pues un previo análisis, ¿no? En todo esto. Y con eso concluimos la sesión de hoy. Muchas gracias, Esteban. Gracias a todos por permanecer el día de hoy. Esteban, realmente nos das demasiada información. Sabemos que todo esto es parte del proyecto de inversión.
Espero que si tienen alguna duda, porque pues tenemos que abarcar todo lo que es el proyecto de inversión en toda la semana. En el momento en el que surjan sus dudas, con toda confianza, escríbanos y interrumpamos a Esteban para que se detenga en ese punto en especial. Porque pues me queda claro que tenemos que darlo de manera general, pero sí es importante satisfacer las dudas que ustedes tengan allí en casa. Entonces, muchísimas gracias por el día de hoy, Esteban. Te vemos mañana y continuaremos con estas sesiones. Muchas gracias a todos y linda tarde. Michoacán, honestidad y trabajo.